y justamente para analizar este tema, pero también para conocer lo último de cómo ha ido evolucionando este virus, porque usted lo sabe, se dan a conocer nuevas facetas de nuevas variantes, sus características, los medicamentos que incluso ya han sido estudiados independientemente de estas vacunas. Muchos se han dicho de las vacunas. En fin, vamos a platicar precisamente con los expertos, pero primero saludo a analista de casa, que es Eduardo Manzanares, compañero y amigo de este espacio, y al doctor Alejandro Sánchez Flores, a quien también me da muchísimo gusto saludar porque es experto en la materia. Él es investigador titular A del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctor, bueno, pues esta situación a la que nos estamos enfrentando actualmente, ayer veíamos el reporte de la Secretaría de Salud, el incremento muy considerable de los contagios, pero también de las defunciones, algo que usted ya nos había advertido incluso en este espacio. Si incrementan los contagios, es muy probable que también lleguen a incrementar las defunciones. ¿Qué es a lo que nos estamos enfrentando en estos momentos en México? Pues a lo que nos estamos enfrentando en estos momentos es al contagio exponencial de la variante Delta. Según los datos que tenemos en el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, al 15 de julio ya la variante Delta constituía el 60% de los casos a nivel nacional. Y esto pues finalmente explica en gran parte la alta transmisión que ya se había observado en otros países, y con esto, como lo mencionabas, pues un aumento en los casos de defunciones, aunque no necesariamente como los habíamos visto antes de que hubiera vacunas, pero sí llegan a ser significativos. Sí, y es interesante, Alejandro Mitzi, el cómo, bueno, pues a final de cuentas, algo que pudiese sonar lógico, ¿no? A mayor cantidad de contagios, mayor probabilidad de hospitalizaciones y mayor probabilidad de estar pues con peligro de muerte. Aquí reconozco que las vacunas están haciendo su parte, Alejandro, sin embargo, hay todavía un gran sector de la población que no tiene ni siquiera su primera dosis. ¿Qué tan en riesgo están entonces ellos y qué tan en riesgo estamos todavía de poder no salir de esta crisis de salud en la que estamos viviendo ya por año y medio? Eduardo, como lo mencionas, ahorita cualquier persona que no está vacunada, independientemente de la edad, del grupo de edad, es una persona vulnerable. Lo que se ha visto en los análisis de riesgos en Europa y en Estados Unidos es que cualquier persona que no tiene un esquema de vacunación o que tiene un esquema de vacunación incompleto está en completo riesgo y sí puede infectarse y desarrollar síntomas graves. Algo que mencionaba así, el doctor Alejandro Macías es que este contagio es muy parecido al de la viruela, es decir, hay un alto nivel de contagio y nosotros nos exponemos cada vez más si no tenemos todas estas medidas que, doctor, de nueva cuenta son muy básicas: higiene en las manos, lavado de manos, ventilación de los sitios, uso de cubrebocas, y pareciera que la población todavía no lo entiende. Vemos imágenes de aglomeraciones, vemos imágenes de fiestas, ni siquiera son clandestinas, lo hacen a la vista de las propias autoridades y todavía no creen en algo que ustedes nos han dicho: cortar la cadena de contagios. Sí, desafortunadamente ya el hartazgo más las presiones sociales y económicas se han conjuntado para que la gente cambie su comportamiento, y lo que sí sabemos es que las vacunas por sí solas y las medidas de seguridad por sí solas no van a decrementar los contagios significativamente. Sin embargo, cuando estas se unen, cuando la población se vacuna y sigue todas las medidas, es la única manera de que podemos reducir los contagios del virus. Hay una cosa que se llama el número de reproducción básico del virus, que es qué tantas personas se pueden contagiar si tienen contacto con alguien infectado. Del virus, así tal cual ahorita está alrededor de 5. Quiere decir que una persona con SARS-CoV-2 puede infectar a otras 5 que no están vacunadas y esas 5 a otras 5, y es la exponencialidad que estamos viendo en los contagios. Sin embargo, si nosotros seguimos la vacunación junto con las medidas, podemos reducir este número a 0.98. Quiere decir que una persona a lo mucho podrá contagiar a otra persona y entonces veremos el corte de la exponencialidad de los contagios. Esto que respondes, Alejandro y Mitzi, me lleva incluso a la pregunta, porque se acerca el inminente regreso a clases, ya lo escuchamos, llueva, trueno, relampaguee. Las secretarías de educación en los estados están haciendo lo propio para así regresar
algunas instituciones autónomas no. Sin embargo, ¿qué tan riesgoso es este regreso a clases, Alejandro? Porque si bien el sector educativo está vacunado y esa es la narrativa del gobierno, pues tenemos ese sector vulnerable de jóvenes, de niños, que todavía no lo están y que si no se tiene cuidado de seguir estas medidas de las cuales se está recomendando, pues se puede volver esto una bola de nieve que de plano crezca tanto hasta que caiga encima. Sí, vamos a ver los elementos que tenemos aquí. Primero, que el grupo de edad de los niños, pues finalmente no les permite estar vacunados hasta el momento, a pesar de que la COFEPRIS ya autorizó su vacunación para el grupo etario de entre 12 y 15 años, pero todos los demás no están siendo vacunados y de todas maneras no hemos abierto la vacunación en México para menores de 18 años. Eso es por un lado. Por otro lado, se va a conjuntar, o desafortunadamente, el regreso a clases con el pico máximo de los contagios que vamos a tener en el país. Y finalmente esto, el regreso a clases, si no se tienen las medidas adecuadas, que eso habría que analizar caso por caso, no quiere decir que no haya casos o escuelas que puedan implementar un sistema de seguridad que permita esto, pero el hecho de que no estén vacunados ya genera un riesgo, y el hecho de que haya muchas otras situaciones como los métodos de transporte o finalmente que los niños no sigan los cuidados que se tienen que tener para cortar el contagio, ponen en riesgo la operación y entonces el regreso a clases se podría volver un evento de súper contagio. Doctor, yo sé que pues seguimos aprendiendo del virus. Pareciera también que le estamos echando toda la carne al asador para las vacunas, aunque también está en proceso de investigación y de autorización también en nuestro país y en el mundo. Tratamientos, allí veíamos, y Eduardo también pues lo ve directamente en el caso de Veracruz, estos tratamientos de anticuerpos monoclonales. ¿Qué tan efectivos son y qué tanta luz de este túnel oscuro nos puede dar? Pues los tratamientos de anticuerpos se han autorizado recientemente y sí pueden ser una ayuda, pero hay que tener cuidado porque finalmente también generan una presión. Los virus sujetos a una presión de selección van a tratar de buscar mutaciones que les permitan escapar a estos tratamientos. Entonces sí es una buena opción en el caso de tratar síntomas graves, sobre todo pues, lo que va a hacer el anticuerpo es tratar de neutralizar al virus. Pero al final de cuentas corremos el riesgo de, si hay una mala administración o incluso, como ha sucedido con los antibióticos, una automedicación o un uso irresponsable, podemos llegar a generar variantes del virus de una manera más rápida. Estaremos cerca de ver luz al final del túnel, Alejandro. El mundo, vemos variantes van, variantes vienen. ¿Estaremos cerca de eso después de un año y medio? ¿Cómo van los estudios científicos en relación a la cura? Porque, vaya, nos los has dicho, ¿no? La vacuna no es una cura, es un instrumento más de protección, pero ¿qué tan cercana la ciencia se puede llegar a encontrar para darle cura al coronavirus? Este pequeño bicho que al inicio nos habían dicho que no nos preocupáramos, ¿no? Que no era demasiado riesgoso. Sí, desgraciadamente eso fue un error. Este virus no es solamente un resfriado, es un virus que afecta a muchos tejidos, corazón, pulmones, intestino, riñones, hígado, etcétera, y que finalmente la creación de un retroviral o un antiviral está todavía lejano, o sea, se siguen buscando, pero a final de cuentas para este tipo de enfermedades donde la cura es difícil y los síntomas son muy graves, lo mejor es la prevención y de ahí las vacunas. El panorama ya se había calculado desde inicios de la pandemia y sabíamos que a pesar de que tuviéramos vacunas, se iban a requerir de confinamientos intermitentes hasta mediados del 2022. Sin embargo, entiendo que hay muchas presiones sociales y económicas para el regreso a las actividades normales y es muy posible que también, o sea, se alcance un balance en un futuro, que no sabemos cuánto tiempo puede ser, donde el virus se atenúe y entonces el daño que pueda hacer sea menor, pero se vuelva más virulento, como pasó con la influenza. Entonces, mientras no lleguemos a este balance, definitivamente la mejor apuesta es tratar de cortar la transmisión hasta que se vuelva un virus estacional atenuado que ya no cause tantos daños, pero tenemos mucha incertidumbre. Y ante la incertidumbre, lo mejor es ser precavidos y pensar siempre en el peor panorama.
así es, no confiarnos, ¿no? Porque me gustaría que nos explicara, doctor, ustedes que han estado estudiando muy bien cómo se han presentado, cómo han estado reaccionando estas variantes, cómo ha estado afectando a las mexicanas y los mexicanos, particularmente para nuestro auditorio, Eduardo, doctor Alejandro. Una persona que tiene todo el esquema de vacunación ya está presentando también otra vez contagio, pero una persona que no está vacunada pues también lo está presentando. Pero ¿cuáles son estas características que parecieran ser muy, muy similares, muy parecidas? Las diferencias con las variantes anteriores es que esta variante, al ser más transmisible, a pesar de que no hay todavía muchas evidencias de que realmente se pueda reproducir más rápido en el organismo o que tenga un mecanismo más eficiente de introducción a las células, es lo que se está suponiendo. Y finalmente, ante este supuesto, pues sí, hay factores de riesgo que todavía no conocemos, pero definitivamente los que ya sabíamos de comorbilidades como diabetes, hipertensión y obesidad, siguen siendo las principales causas de que alguien evolucione de manera fatal. Y a final de cuentas también, o sea, el hecho de que estemos viendo que se contagien las personas que ya tienen esquemas de vacunación nos hace pensar que el virus puede escapar parcialmente al sistema inmune, no completamente, pero aquí al escapar parcialmente es un balance que depende de cada organismo, en el cual pueda levantar una respuesta inmune que neutralice el virus antes de que se reproduzca a tal grado que genere los síntomas graves y posiblemente la muerte. Caray. Alejandro, ¿una persona vacunada puede ser asintomática y seguir contagiando? Sí, de hecho, ahorita lo que se ve es que este porcentaje de eficacia que tienen las vacunas para cortar la transmisión ha bajado muchísimo. Antes se habían hecho las pruebas con Pfizer que decían es 95% eficiente eficaz, contra las variantes que estaban en ese momento de las pruebas. Ahora, con las 4 nuevas variantes de preocupación, estos porcentajes han bajado al 70-80% para la transmisión. Sin embargo, para cortar los síntomas graves y evitar la muerte, sí siguen siendo muy eficaces hasta más del 90%. Pero de todas maneras, aquí lo que estamos viendo es que las personas que se infectan y que están vacunadas van a generar cargas virales y que estas pueden ser infectivas. Ahora, ¿qué tan grandes son esas cargas virales? No se sabe, porque finalmente se han hecho pruebas a nivel de los valores de CT, que es un valor que regresan las pruebas de PCR, pero a final de cuentas no se puede evaluar simplemente por este valor qué tan grande es la carga, simplemente te dice cuál es el contenido de material genético que hay. Pero ese material genético no necesariamente es reflejo de partículas de virus infectivas. Para esto se tienen que hacer otros estudios donde toman una muestra y hacen un cultivo y ven si el virus puede infectar esas células y en qué grado. Y finalmente volvemos a lo mismo. Hay que tener todas las precauciones porque a final de cuentas, si bien yo estoy vacunado, la vacunación tiene que ser algo poblacional para que funcione. Si no, sigo acarreando el virus. Y eso lo hemos visto con otro tipo de virus, como finalmente como el de la varicela o el de la polio, donde el problema no es que el que se vacuna, sino el que no está vacunado. Por eso debemos crear conciencia y no generar situaciones de riesgo donde a pesar que yo esté vacunado, yo tengo que proteger a los otros tratando de seguir las mismas medidas que siempre, el cubrebocas sobre todo. Bien. Sí, por esto el llamado de la Organización Mundial de la Salud, doctor, a estos países que ya van muy adelantados en el sentido de la vacunación, de no aplicar una tercera dosis, no porque no se requiera o no porque no se quiera, sino porque hay países que no han recibido ni una sola. Nosotros en México vamos lentos, pero hay países que no han recibido su población ni una sola, y eso también genera un riesgo para todas aquellas poblaciones que sí están siendo vacunadas. Sí, a final de cuentas el objetivo a nivel mundial es alcanzar el 87% de la población mundial vacunada. Y como dices, ahorita posiblemente no hay riesgo, los riesgos no están bien calculados todavía para las personas que digamos que son vulnerables por la edad y que han recibido un esquema de vacunación completo. Esta tercera dosis o refuerzos no se ha visto cuál es el verdadero beneficio. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un riesgo muy grande en todos aquellos que no están vacunados y atomizar los recursos de la vacunación puede salir muy caro a largo plazo. Alejandro, yo concluiría haciéndote esta pregunta porque sobre todo ahora los jóvenes y muchas personas que no se han vacunado están
pues buscando a ver cuál es la marca de vacuna, cuál es el laboratorio que va a aplicar en determinada ciudad, en determinado estado. Seguimos en la misma recomendación de hace unos meses, ponte la vacuna la primera que tengas en la posibilidad de hacerlo. Definitivamente, ahorita las vacunas, a pesar de que muestran una diferencia en las eficacias de corte de la transmisión, todas son muy buenas para evitar los síntomas graves. Ahora, quiero hacer dos analogías aquí. Primero, la del salvavidas, que si te estás ahogando en medio del mar y te avientan un salvavidas, no te detienes a ver qué marca es, te lo pones y te salvas, ¿no? Posiblemente tienes que patalear un poco más duro si no está bien inflado, por ejemplo, pero de todas maneras te va a servir. Por otro lado, también la vacuna es como un chaleco antibalas. Ya que la tengo, pues la voy a usar solamente para prevenir si tengo que cruzar por una zona de peligro de fuego cruzado, pues tener una mayor probabilidad de sobrevivir si me toca un balazo, pero no me meto a una balacera. Y eso es el comportamiento que no están siguiendo las personas, donde piensan que ya es por estar vacunados pueden volver a retomar su vida normal y no es así. Estas analogías que usted acaba de decirnos, doctor, me parece que son pues muy claras para que lo entendamos así. Ojalá pueda llegar este mensaje a toda la población, porque pues de verdad es necesario. Ojalá no nos tome mucho tiempo comprenderlo, porque llevamos más de año y medio y todavía hay personas que siguen renuentes y siguen creyendo otro tipo de situaciones. Doctor Alejandro Sánchez Flores, le agradecemos estos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias, Mitzi. Eduardo, es un gusto estar con ustedes y espero estar próximamente otra vez.